Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Por eso vamos a ir entonces a nuestra serie Distorsión Infernal. ¿Cómo se llama esta serie? Dígalo fuerte: Distorsión Infernal. Distorsión Infernal. Veíamos en la primera parte de esta serie Distorsión Infernal. ¿Cuántos aprendimos? Esta serie vino como una transición de sabiduría financiera a distorsión infernal. Y es que hablaba acerca de que Satanás no solo quiere destruir nuestras finanzas. Claro, mucho cristiano con finanzas destruidas. Pero sobre todo Satanás quiere dañar la identidad de los hijos de Dios. Satanás ataca mucho nuestra salud, nuestra fe, nuestra familia, nuestra finanza. Pero donde más levanta guerra Satanás es en nuestra mente. Diga conmigo: mi mente. Dígalo fuerte: mi mente. Es en su mente donde se generan todo tipo de distorsiones. Porque Satanás le encanta distorsionar el orden que Dios establece, ¿verdad? Y por eso quiero ir a la segunda parte de esta serie rápido, porque me gustaría avanzar. La segunda parte de esta serie yo la subtitulé, vamos a ver, yo la he subtitulado, la segunda parte de esta serie. ¿Me la puedes poner en pantalla, por favor? Mentes reprobadas. Diga conmigo: mentes. Dígalo fuerte: mentes reprobadas. Mentes reprobadas. En la distorsión infernal, yo pudiera hablar mucho de la distorsión que hay en el mundo. Hablábamos en la parte primera de esta serie de la distorsión que se está viviendo con los muchachos ahora y con este movimiento Terian. Los muchachos creyéndose animales. Hay distorsión en la juventud ahora. El hombre creyéndose mujer, la mujer creyéndose hombre. Eso es viejo. Y pudiera yo ampliarme más acerca de la distorsión en el mundo. Pero el Señor me movió a hablar de las distorsiones que se dan en el pueblo. Que nosotros no podemos pretender arreglarle la vida a los de afuera si los de adentro estamos. Amén. ¿De qué nos sirve a nosotros comenzar a decir el mundo está así, el mundo está así? No, nosotros estamos mal muchas veces. La distorsión infernal y las mentes reprobadas se dan dentro de la iglesia. Gente que ha conocido a Dios, gente que sirve, gente que ostenta un ministerio, gente que tiene años de ser cristiano. ¿Cómo se da esto? Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 28. El apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 1, versículo 21 al 28, dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, hablando de los que tienen conocimiento del Señor. ¿Cuántos aquí conocen de Dios? Vamos a enfocarnos en nosotros.
Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Y me permite decirle que ahora mismo, si allá afuera hay una moda etérea, una distorsión loca mental, acá adentro hay toda una distorsión peor, porque muchos conocedores están distorsionando la verdad. Se están yendo tras fábulas, se están yendo tras inventos humanos, se están yendo tras el dinero. Sorprendentemente no quiero como entrar en detalle, pero hay mucho siervo de Dios, entre comillas, yendo tras el dinero. Y entonces dice, no quisieron adorarlo ni darle gracias. Las iglesias han dejado de adorar a Dios y han metido un protocolo humano. Entonces la agenda cada vez va más pequeña y las iglesias dicen, no, ahora vamos a cantar 2 canciones, la ofrenda y la prédica tiene que durar media hora porque no hay que cansar a la gente. Y están dejando de un lado la adoración al Espíritu Santo. Entonces las iglesias se llenan de gente, pero el Espíritu Santo está allá afuera. No cabe en la agenda de ellos. Renunciamos a eso aquí en Fraternidad Manuel. Entonces dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Es decir, debemos de hacer los cultos de esta manera. Y cuando el hombre se engrandece y le explota la cabeza de cualquier cosa, con esa mente tan diminuta, sea quien sea, queremos comenzar a explicar la grandeza de Dios y a creer que solo alguien tiene la razón. Y allá va la gente, que el de Guatemala, que el de Colombia, que el de Estados Unidos, y comienzan a hablar de filosofía, de psicología, de locuras. Cuando la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Es decir, esta es la nueva era. Esta es la nueva forma de buscar a Dios. Esta es la nueva forma de hacer iglesia. Esta es la nueva forma. ¿Me está entendiendo eso? Póngale atención a esto, porque esto lo llenará de sabiduría. Y dice, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Cuando el hombre que un día conoció, sirvió y ostentó una posición, comenzó a irse por un camino equivocado, se llenó de orgullo, se llenó de altanería, se llenó y comenzó a querer buscar a Dios por otra línea. Entonces se llenan de oscuridad, de confusión. Y dice el versículo 22, afirman ser sabios, pero en realidad se convirtieron en completos necios. ¿Usted sabe cuántos completos necios están en las redes sociales siendo famosos? Predicando pura locura, hablando entre la verdad, metiendo mentira. Dice el versículo 23, y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. En otras palabras, ellos dijeron, este es el apóstol tal, vamos a seguirlo. Este es el que está pegado en las redes, vamos a seguirlo. ¿Me va captando? Dice, y además de eso, a aves, a animales, a
todo tipo de locuras. Y entonces dice el versículo 24, entonces Dios los abandonó. Mira lo que hace Dios cuando la mente del hombre se pierde. Dios los abandona para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Viene Dios y quita la cobertura. Dios estuvo ahí, claro, Dios estuvo ahí mientras mantuvieron la humildad. Dios estuvo ahí mientras mantuvieron la sana doctrina. Dios estuvo ahí mientras la alabanza, la adoración y la gloria era solo para Él. Pero luego dice la palabra del Señor, Dios los abandonó para que hicieran todas las locuras que se les vino a la mente. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes. Cambiaron la verdad acerca de Dios por mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó con pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. En cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de sus pecados sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Entonces dice la Escritura, entonces Dios los abandonó por tercera vez. En esta misma lectura habla de un abandono de parte de Dios. Dios no quiere saber nada. A sus tontos razonamientos, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían haber hecho. Quiero comenzar esta segunda parte de esta serie diciendo que Satanás trabaja estratégicamente y su objetivo es totalmente letal. Lo que Satanás quiere es lograr controlar la mente de los cristianos, del ser humano. Porque Satanás sabe que si le controla la mente, literalmente ya los destruyó. Tenemos que tener cuidado lo que vemos. Tenemos que tener cuidado lo que escuchamos. Tenemos que tener cuidado a quién le damos follow. Tenemos que tener cuidado a qué le damos like. Tenemos que tener cuidado lo que está ahí en el celular. Tenemos que tener mucho cuidado. No todo lo que tiene el rótulo de Dios le pertenece a Dios. También dice la palabra del Señor que Satanás se disfraza como ángel de luz y engañará a muchos, dice la palabra, con palabras sutiles, incluso con señales. Usted y yo tenemos que tener la sabiduría para guardar nuestro corazón y saber que la cobertura a la que Dios nos ha traído es la voz que Dios quiere que escuchemos. Dice la palabra del Señor que la oveja conoce la voz de su pastor y la obedece. Hablaba con mi esposa hoy y le decía, yo no entiendo, yo nací en una iglesia y me sometí a mi autoridad y ahí estuve. Ahí fui fiel, ahí me formé, ahí estuve, ahí pertenecí. Y cuando me llamaban la atención lo aceptaba, y cuando me ponían en disciplina lo aceptaba, y ahí estuve. Recuerdo cuando decidí casarme con mi esposa, hablé con mi pastor a la luz de la luna una noche. Ustedes se imaginan un muchachito enamorado. Pastor, yo me quiero casar. Y mi pastor me decía, está bien, hijo. ¿Y qué me podía decir? No me iba a decir, no, tontito.
Es que yo la amo, pastor. Y Cristo viene pronto. Yo sentía que el arrebatamiento. Voltea a su vecino y dígale: ay, el pastor, pobrecito. Pero a lo que quiero llegar es al nivel de sometimiento. Yo recuerdo que cuando yo tomaba una decisión importante, a nosotros nos enseñaron a hablar con el pastor y decirle: pastor, estoy tomando esta decisión, estoy por aquí, voy por allá. Y cuando nos vinimos a vivir a San Salvador, hablé con mi pastor y le dije: ¿dónde me debo de congregar en San Salvador? Fíjese qué nivel. Y mi pastor me dijo: hijo, váyase para tal iglesia. Y ahí estuve. Ahí estuve fiel hasta que Dios me movió a esta obra. Tenemos que tener un nivel de determinación de lo que somos. Pero ahora los cristianos son de cristal. Ahora los cristianos son pegados con saliva. Ahora los cristianos son de aserrín. Ahora los cristianos son de mantequilla. Se ofenden con cualquier cosa, se van por cualquier cosa. No valoran la cobertura. Un montón de gente que se va sin la bendición de quien un día creyeron sus pastores, sin saber lo que eso significa. No sé si usted me está entendiendo eso. O sea, gente que no sabe lo que es una cobertura, gente que no valora la sana doctrina, gente que no entiende lo que es. Cuando Dios levantó a Moisés para ser la cabeza del pueblo, el pueblo tenía que obedecer a Moisés. Y dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Hay una versión que dice ha cegado la mente de los rebeldes, que son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Amados, el hombre puede tenerlo todo. Puede tener dinero, información, poder, libertad, tecnología, pero si está mentalmente preso por el enemigo, esa persona no tiene destino. No tiene destino. Y además de no tener destino, es una persona infeliz, inestable. Quien tiene la mente entumida por Satanás es una persona inestable, bipolar, depresivo. Examínese. Porque quien tiene la mente conectada con Cristo y en libertad, esa persona es feliz. No importan los problemas, no importan las dificultades, la felicidad. ¿Me está entendiendo esto? Pero la persona que tiene una mente distorsionada, infeliz, inestable, bipolar y depresivo, está capturado por demonios. Y el final de toda persona con una mente capturada por el enemigo es el infierno. En Romanos dice que Satanás no dice que Satanás los tomó o los capturó, dice que Dios los entregó. Dios los soltó, Dios los abandonó. Fue Dios el que decidió soltarlos. Y esto es peligroso. Diga conmigo, esto es peligroso. Cuando el hombre insiste y hace berrinche por algo que él quiere, Dios termina entregándolo. Porque mi voluntad debe de amarlo. Aquí nadie puede estar por obligación. Por eso Dios nos hizo libre albedrío. Entonces, cuando el hombre insiste en rechazar la verdad y en rechazar la bendición de Dios y en rechazar la cobertura en la que Dios lo tiene,
y en menospreciarla Dios se retira. Y cuando Dios se retira, Él se lleva su cobertura y su blindaje. Mientras estoy donde Dios me quiera tener, el diablo no me puede tocar. Gracias, pero no sé si alguien puede decir amén a eso. Mientras estoy bajo la autoridad donde Dios me quiera tener, yo tengo un blindaje. Yo tengo una cobertura, yo tengo promesa, yo tengo... ¿Me está entendiendo esto? Estoy dentro de una estructura de Dios. Y Satanás puede estar como león rugiente alrededor buscando cómo comérselo, devorarlo, pero no puede. No sé si usted ha sentido que la batalla ha venido, pero no lo ha derrotado. Porque usted está bajo una cobertura. Alguien tiene que decir amén a eso. Por eso Satanás lucha y lucha y lucha y lucha y usa cizaña y usa demonios disfrazados. El diablo también se congrega. La lucha de Satanás es sacarlo de su cobertura. Y si usted sale de su cobertura, Dios aparta. En Romanos vemos un orden de deterioro. Mire el orden del deterioro. El orden del deterioro del cristiano comienza con rechazar la voluntad de Dios, rechazar lo que Dios me ha dado. ¿Sabe cuánta gente diciendo me voy del ministerio? Como si estuviéramos hablando de cualquier cosa. No lo puedo comprender. El tener un privilegio es un tesoro. Y decir, no, yo me voy. Eso es un rechazo. Y ahí comienza un deterioro. Rechazar tu cobertura, rechazar tu casa, rechazar la palabra. Ahí comienza el deterioro. Y después de ese rechazo, comienza se envanece la mente. Se envanece el razonamiento. Aquí, diga conmigo aquí. Se envanece. ¿Qué es eso? Comenzamos a tener comportamientos de prepotencia y creemos, no, ese ministerio no va a ser lo mismo sin mí. Alabanza no va a ser lo mismo sin mí. La frater no va a ser lo mismo sin mí. Un envanecimiento que creemos que nos creemos más que otros. Y cuando viene el envanecimiento, viene una tercera distorsión, y es el corazón se entenebrece. Y después de que el corazón se ha entenebrecido, literalmente, en cuarto lugar, comenzamos ya a desconocernos, porque la persona comienza a cambiar la verdad por mentira. Fíjese esto, no sé si a usted le ha pasado, pero yo he conocido gente que un día fueron adoradores de Dios, siervos de Dios, y luego uno se lo vuelve a encontrar y son otra persona. Te lo digo porque yo lo viví, incluso lo viví con mi papá. Lo viví con mi papá. Yo escuché a mi papá decir, ¿qué si Dios no existe? En un momento de su vida. ¿Qué si yo no creo en los pastores pícaros? Claro. Un montón de pastores pícaros lo habían herido. Pero ya estaba en un cambio. Su mente se había distorsionado y ya estaba en una etapa 4. Pero hay una etapa 5, y es cuando ya después de cambiar la verdad por la mentira, ya Dios dice, no, yo no me meto. Ya esto ya es el colmo. Entonces la etapa 5 es que Dios los entrega, los suelta. Cuando la persona llega al extremo de cambiar la verdad por la mentira, Dios no puede estar ahí. ¿Alguien está caminando conmigo en esta serie? Entonces Dios los entrega a mentes reprobadas. Quiero darle ejemplos de esto. ¿Me permite darle 2 ejemplos de esto? El primer ejemplo que le quiero dar es Saúl. En Saúl vemos una obediencia
parcial. A Saúl Dios lo escogió, ¿estamos claros de eso? ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? ¿De verdad usted se siente escogido por el Señor? Somos privilegiados porque Dios te ha escogido. Yo ya me he puesto a hacer experimentos conmigo mismo. Y uno de los experimentos que yo me he hecho es, me he puesto a pensar y a analizar todos mis ex compañeros de colegio. ¿Usted ya ha hecho este experimento? Haga una contabilidad, haga una estadística. ¿Cómo están sus ex compañeros? En muchos sentidos, sobre todo en el sentido espiritual. Yo tengo ex compañeros que ya se murieron. Murieron endrogados, murieron borrachos. Tengo compañeros completamente perdidos en las drogas. Gente infeliz, gente que su vida no vale nada. Y cuando yo vengo a ver la estadística, los que nos hemos mantenido y a los que Dios nos ha bendecido somos aquellos que siempre nos mantuvimos fieles a Él. Ahora, haga una estadística hasta este momento con su vida, entre su familia, entre los suyos, entre los del barrio. ¿Cómo está usted? Independientemente de muchas cosas, pero nosotros, imagínense dónde Dios nos tiene. Dios ha guardado nuestra vida. El COVID no nos mató. Estamos con trabajo. Dios pone alimento en nuestra mesa. Dios nos provee, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos lleva de gloria en gloria. Nuestra mente le pertenece a Él, nuestro corazón le pertenece a Él, mi familia le pertenece a Él, mis hijos le pertenecen a Él, le sirvo a Él, creo en sus promesas. Gloria a Dios por eso. A Saúl Dios lo escogió, como te escogió a ti, como me escogió a mí. Y después de escogerlo, lo ungió. El profeta Samuel lo ungió como el primer rey de Israel. Y después de ungirlo, Dios lo respaldó. Mire esto. Primero Dios te escoge, después Dios te unge, y después de ungirte te respalda. Dios es un Dios de orden. Pero un día Saúl comenzó a escuchar más al pueblo que a Dios. Si en aquel tiempo hubiera habido TikTok, Saúl hubiera estado con el celular en la mano viendo todo lo que el pueblo publicaba y todo, y hubiera sido igual, se hubiera distorsionado. Pero dice la Biblia que Saúl comenzó a escuchar más al pueblo que a Dios, y el pueblo lo enfermó. Qué grande es Saúl, qué poderoso es Saúl, qué bárbaro Saúl, qué guapo Saúl. Y dice la Biblia que Saúl se envaneció. Entonces el Espíritu de Dios comenzó a ver en él una mente reprobada. Yo le voy a decir una cosa, esto no tiene nada que ver con debilidad o con fallar. Pero independientemente nosotros tengamos errores, pero sigamos a Dios en medio de nuestros errores. El día en el que usted sienta que ya no necesita a Dios, ese día usted se fue al infierno, se murió. Yo necesito a Dios, necesito servir a Dios, necesito ocuparme en las cosas de Dios, y para mí Dios tiene que ser siempre el primer lugar en mi vida. Pero Saúl se equivocó. Y cuando Dios vio en Saúl una mente ya envanecida, altanera, orgullosa, Dios se retiró de él. Y mira esto, póngame atención a esto. ¿Qué pasa cuando Dios se retira? Dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl.
Léalo por favor conmigo y repítalo fuerte. Y él se apartó. Esto es peligroso, amado. Y Saúl era un ungido, y Saúl era un escogido. Yo no tengo la garantía. Yo me tengo que mantener humilde y sometido a Dios. Gracias. Yo sé que esto no saca muchos amenes, pero usted tiene que recibirlo. A muchos de nosotros Dios nos llevará a cosas grandes, pero Dios te irá midiendo. Dios te dará 10 pesos y si con 10 pesos te vuelves loco, Dios te volverá a dar, te retrocederá a darte 5. Es preferible que Dios te mantenga la pita corta, pero al cielo, que Dios te suelte la pita y te vas al infierno. Diga conmigo, Señor. Dígalo, Señor, manténme con la pita corta, por favor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque muchos, si tuvieran la pita suelta, allá anduvieran en Cancún en ese momento. Muchos con la pita suelta, allá estuvieran en Apulo, en Surf City, en el centro histórico, tiktokeando. No sé si usted me está entendiendo eso. Entonces, bendita la cuerda, la pita corta, perdón. Diga conmigo, bendita la pita corta con la que Dios me mantiene. Ahí me mantiene el Señor. Me da un poquito y me vuelve. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y si a usted Dios lo está corrigiendo, es porque todavía lo ama. El día en el que usted sienta que Dios no lo está corrigiendo, aflíjase, porque Dios lo soltó. Y en que usted sienta como que se sienta el capo de capos, aflíjase. El día que usted no tenga problema, ese día levántese y usted diga: qué raro está esto. El día que usted sienta que no tiene una presión encima, ¿y qué voy a hacer con esto? Gloria a Dios. Porque Dios, si no fuera por eso, no estuviéramos de rodillas, no estuviéramos en ayuno, no estuviéramos congregándonos, no estuviéramos sometidos. Gracias por ese entusiasmo con el que usted. Continúo. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y entonces inmediatamente, automáticamente, comenzaron a atormentarlo espíritus malos. Dice una versión diferente que Jehová permitió. El espíritu no era de Jehová, fue que Jehová permitió. Porque aunque Jehová te haya soltado, Satanás siempre tiene que pedirle autorización al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted se imagina esto: los demonios vienen donde Dios y dice: soltaste a Saúl. Llevamos años queriéndonoslo hartar, y no podíamos porque tú lo guardabas. Porque tú, como cuando llegaron a hablarle de Job, Satanás le dijo: ¿y cómo no va a estar feliz Job si tú lo tienes blindado? Pero si tú nos permites tocarlo, entonces dice la Biblia que nomás Dios se apartó de Saúl. Esto es delicado, hermano. Nunca nuestro Señor Jesucristo deje de ser nuestra cobertura. Que la sangre de Cristo siempre esté con nosotros, en nuestra casa, con nuestros hijos, en su empresa, en su negocio, con sus papás, con toda su familia. Dice que el espíritu de Jehová se apartó. Inmediatamente los espíritus malos vinieron a atormentarlo. No fue Dios el que envió el demonio. Dios solo retiró su cobertura.
Y usted se imagina a Dios saliendo de una casa, ¿cómo la dejó? Ordenadita, limpita. Y vinieron los chucos demonios. Encontraron a Saúl vulnerable. Cuando la cobertura de Dios no está con nosotros, nos volvemos totalmente vulnerables. Los demonios vinieron y se apoderaron de Saúl. E inmediatamente, escúcheme, inmediatamente el comportamiento de Saúl cambió. No era otro, no era el mismo. ¿Qué pasó con Saúl? Entró en una etapa de miedo y de terror. El temor no es de Dios. Usted tiene miedo y qué va a pasar mañana y me van a no, eso no es de Dios. Hay un límite humano, pero yo no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y cuando yo soy hijo de Dios, amén. ¿Cómo se llamaba este salmista que partió con el Señor? Julito Melgar, dice. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hermosa alabanza. Porque no puede un hijo de Dios tener miedo. Si usted tiene miedo, preocúpese, porque ahí hay algo. Usted tiene que ser libre. Usted tiene que ser libre. El miedo no es de Dios. Saúl lo primero que comenzó a tener como comportamiento visible en su vida fue miedo y terror. Entró en una etapa de ansiedad intensa. Ansiedad. ¿Alguien aquí entiende lo que es ansiedad? Saúl comenzó a ser víctima de ansiedad, de opresión mental. ¿Y sabe cómo se traducía esto en su humanidad? Comenzó a tener cambios de humor extremos. La persona que cambia extremadamente de humor repentinamente de un momento a otro, esa persona está endemoniada. ¿Alguien está aprendiendo algo ahora? El esposo diga amén. Les estoy ayudando, digan amén. Esos cambios de humor repentinos que de repente estamos alegres y de repente estamos sin razón alguna. Saúl comenzó a tener ataques de ira. Ira. ¿Alguien entiende lo que es ira? Saúl comenzó a tener deseos de morir. Saúl comenzó a menospreciarse a sí mismo y a tener muchas más conductas que eran fruto de su distorsión mental por estar ya sometido a demonios. Y todo aquello era visible, Cuando ya mi familia lo ve, cuando mis hijos ya lo ven y me tienen terror porque mi conducta no es la misma. Aquí en la iglesia alabo a Dios y en la casa soy el vivo diablo. ¿Cómo es posible que en la casa solo eres gritos, solo eres malas palabras, ofensas? Si no sabes gobernar tu boca y controlar tu carácter y callar cuando tienes que callar, ahí hay un problema. ¿Sigo? Dice el primer libro de Samuel 16:15. Mire esto, dice: y los criados de Saúl identificaron el cambio de comportamiento en él. Quiere decir que ya toda la distorsión en Saúl era evidente. Dice: y los criados de Saúl dijeron: he aquí ahora nuestro rey está endemoniado. Ya es evidente. Ya tu comportamiento ya no es el mismo, tu mirada no es la misma, tus gritos ya son diabólicos.
¿Está entendiendo esto? Te quieres arrancar los pelos, no sé, ansiedad, no puedes dormir, te sientes perseguido. Entonces hasta ya los sirvientes de Saúl dijeron: no, ya nuestro rey está poseído por demonios. Y después que su conducta cambió rotundamente y fue evidente en los demonios que lo gobernaban. Escúcheme esto: los demonios que lo gobernaran lo manipulaban a Saúl. Y dice, primer libro de Samuel 18:8, dice que, mire esto: cuando ya los demonios se apoderaron de Saúl y fue evidente para sus servidores, después los demonios que lo gobernaban crearon algo en Saúl llamado celos. Celos, diga conmigo, celos. Alguien endemoniado, comienza a tener celos de alguien que porta gracia y favor de Dios. Dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó porque ya los cánticos no eran para él, eran para David. Entonces dice la escritura que se enojó tanto Saúl porque ya comenzó endemoniado a compararse. El que está endemoniado se quiere comparar con el que tiene la bendición de parte de Dios, y crea en él una inseguridad crónica, una distorsión en su mente. Y entonces intentó matar a David. Saúl se perdió totalmente en su juicio. Pero hay algo que me impacta. En el capítulo 16, en el versículo 23 del primer libro de Samuel, dice que cada vez que el espíritu atormentaba de parte de Dios y afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Yo me quiero detener un momento por acá. David tocaba el arpa y entonces Saúl se sentía mejor, porque los espíritus que lo atormentaban se iban. Quisiera hacer una pausa aquí. ¿Me permite decirle que David no cantaba? Solo tocaba un instrumento. Cuando Dios me permitió ser pastor, en una etapa privilegiada de mi vida que jamás olvidaré, Dios puso a mi lado un hombre ungido de sus manos. Yo lo conocí hace muchos años y desde que lo escuché tocar, a mí se me paraban los pelos. Era algo que yo no le puedo explicar. Y cuando yo predicaba, él estaba ahí. Ahí donde está él. ¿Cómo te llamas tú, hijo? Josué. Él se llamaba David. Él está en una foto ahí en la entrada. Y yo predicaba y él tocaba. Y yo sentía una atmósfera de Dios. Escúchame. Esta iglesia no comenzó con batería, con bajo, con guitarra. Él tenía un pianito Casio chiquito, una tonterita, barata.
tenía otro piano aquí abajo y con una mano llevaba el ritmo y la batería. Y con esta otra mano él llevaba el acompañamiento. Quienes estuvimos en esa etapa sabemos que él solito bajaba la gloria de Dios. Cuando yo entiendo lo que esto significa, qué bueno que están el ministerio de alabanza aquí. Cuando yo entiendo que no es solo venir y agarrar un instrumento. Dice la Biblia que David tocaba el arpa y los demonios no soportaban. Esto es una locura, hermano. Ahora le voy a dar otro código de sabiduría. Qué insensatez es venir a la iglesia tarde, menospreciando el tiempo de alabanza y de adoración a Dios. Me gozo en sobremanera porque en primer lugar nosotros somos una iglesia muy puntual. Y mi lucha siempre es a la hora. Si no es que siempre el diablo mete sus cochinas uñas. Pero yo le voy a decir una cosa. Cuando usted entiende esto, David tocaba el arpa y Saúl quedaba libre. Huían los demonios. David no cantaba, tocaba el arpa. Cuando usted entiende esto, yo vengo a entender ahora. Mis mejores mensajes yo los he escrito con música de piano, de arpa o de saxofón en mis oídos, música instrumental, sobre todo de un siervo que se llama Sammy Galí. Yo soy aquí y el Espíritu Santo me está hablando. ¿Por qué la música para Dios es tan importante? ¿Por qué esto es tan importante para Él? Me permite decirle que esto no es un entretenimiento. Esto crea una atmósfera. Entonces cuando yo lo entiendo, yo muchas veces subí con David. Yo era muy duro con David. Todos estos músicos no saben el carácter que yo tenía con David. Porque me acostumbré tanto a la atmósfera que muchas veces subí a la oficina y le dije: hoy no estabas conectado conmigo, ¿qué te pasa? Usted sabe que yo a veces estoy predicando y estoy diciendo algo y David estaba tan enfocado conmigo que cuando veníamos a ministrar aquí, ya la gloria, la atmósfera ya estaba. Y a veces estos se paran con unas ganas y suben. Y se vienen y se paran aquí y me quedan viendo. Y yo los quedo viendo. Y me acerco. ¿Y qué cantamos? Después de todo yo me voy atrás. Y cuando ya todo el mundo se ha ido, me subo a mi carro y se sube mi esposa y le digo: extraño a David. Porque cuando yo entiendo lo que porto, y cuando yo entiendo que esto no solo es tocar teclas, esto no es solo tocar teclas, esto es dejar que mis dedos los dirija el Espíritu Santo.
si nosotros pretendemos seguir siendo músicos y no adoradores, si nosotros queremos aquí pararnos a tocar los tambores, es evidente cuando andan en la carne. Es evidente cuando andan en la carne. No pasa nada, no se siente nada. Cantan por cantar, tocan un instrumento por tocar. Pero David tocaba el arpa, porque la adoración a Dios en la música debe de ser tan especial que debe de crear un ambiente profético. Por eso cuando nosotros venimos aquí, agarramos un instrumento y estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, la gente y los corazones se quebrantan. Y nosotros no tenemos que perder eso. Que la gente venga, entre por esas puertas cargada, hecha pedazos por los ataques del infierno, pero vengan aquí, escuchen la alabanza y comiencen a sentir algo sobrenatural, algo sobrenatural que transforme, y que la gente, el corazón de la gente, el espíritu de la gente comience a temblar, a quebrarse. Y usted, ¿quién lo está haciendo? No somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo por medio de músicos sometidos a Dios. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta orar? ¿Cuánto nos falta ayunar? ¿Cuánto nos falta morir? Y dejar de creernos artistitas. Y comenzar a permitir que el Espíritu Santo sea el que dirija. No, el importante no es solo el que canta. Tocando un instrumento yo hago que los demonios corran y huyan de la presencia del Señor. Gracias, pero alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Si entendemos eso, seremos otro nivel. Hace muchos años yo me reuní con los del Ministerio de Alabanza y le dije: ustedes tienen lo que ningún ministerio de alabanza tiene en este país. Ustedes tienen un pastor que, si ustedes supieran el padre espiritual que ustedes tienen, ya no hubieran grabado 1, ni 2, ni 3 discos. Y se lo digo para la gloria del Señor. Pero ¿qué escriben? ¿Qué hacen? ¿Venir aquí y poner una secuencia? Nunca se han reunido, nunca han hecho un campamento, decir vamos a escribir nuestras alabanzas. Nunca. Nunca. Alguien diría por ahí: el pastor a su hija la está apoyando. ¿Hace cuánto? ¿Quiénes son más viejos aquí de ser ministro de alabanza? Gerson, que viene de David. ¿Cuántas reuniones tuve yo con los músicos? Diciéndole: sométanse a Dios, grabemos, seamos los Miel San Marcos del Salvador. Escúcheme. A veces usted viene aquí, se siente, usted no sabe lo que hay adentro. Pero no quieren. No hay uno que diga: yo lo voy a hacer, yo voy a escribir, me voy a meter en ayuno con el Señor, voy a escribir alabanzas, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro, vamos a hacerlo. Hay líderes aquí. ¿Qué hace el líder? Venir, cantar, venir, programar canciones las mismas de siempre. No saben. Mi hija yo la veo a mi hija. No es porque sea mi hija. Ella se mete a su cuarto, pasa horas. Yo estoy en la sala y hasta allá se escuchan los gritos de mi hija.
alabando a Dios, cantando canciones, escribiendo, orando. Ella hace sus mensajes. Nunca me ha dicho: papá, ayúdame con un mensaje. Ella se tira de rodillas. Le digo: hija, ¿qué estás haciendo? Ayunando. Una niña de 20 años. Claro, los frutos son evidentes. ¿Me está entendiendo lo que le estoy predicando? Por lo menos alguien tiene que estar entendiendo. Es importante. ¿Usted cree que si... ¿Cuántos mensajes aquí el pastor da? De cada mensaje, una canción. Nuestra palabra profética de año, en diciembre la damos. Toma de territorios. Ya hubiéramos hecho una alabanza. Pero todo tiene que hacerlo el pastor. No tenemos iniciativa. ¿Qué son? Una iglesia más. ¿Nacimos para hacer una iglesia? No. Yo le oro a Dios y le digo: Señor, yo no nací para hacer uno más. Usted irá depurando, usted irá sacando lo que no sirve y usted irá metiendo lo que usted va a transicionar. Queremos impactar. Queremos que Dios nos lleve a cosas grandes. Usted sabe, me reuní un día de estos con un productor de música de aquí del país. Quizá el único productor de música cristiana aquí en el país que ha trascendido. Se llama Tito Martínez. Me fui a desayunar con él y le dije: Tito, tú escribiste Si tú vas en mi barca, lo que necesito, ¿cómo se llama otra? Como Aquella Viuda, todas esas que a mí me encantan. Me dijo: sí, pastor, yo las escribí. ¿Me las das para que la cante Suri? O sea, Suri tiene sus canciones, pero es que esas canciones a mí me encantan. Y me dijo: sí, pastor. Dije: Suri, hazle arreglos totalmente diferentes, hazle las tuyas y cantarlas. Ese es un deseo de tu papá. Y hablábamos con él. Hablaba con él y le decía, me decía: pastor, ¿cuánta gente en el país quisiera tener las finanzas para grabar una canción que cuesta como $2,000, $2,500 y no tiene? Y mientras él hablaba, yo decía: caramba. Le dije: hagamos un evento que se llame, no sé, le ponemos un nombre y llamamos todos los chicos del país que sean salmistas y hagamos un concurso y yo lo voy a patrocinar. Porque si los de mi casa no quieren, vamos a buscarlos afuera. ¿Me entienden? En el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15, dice que Eliseo, cuando iba a profetizar, póngame atención a esto, Eliseo iba a profetizar. Y dice la escritura, vamos a leer, ponme el versículo 15 al 17. Versículo 15, dice... El versículo 15 de ese mismo capítulo. Señor, también ayúdame. 3:15. Segundo libro de Reyes 3:15. Ahí está, dice que Eliseo dijo: ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Eliseo se prepara para profetizar, pero antes de profetizar pide un arpa, pide un instrumento. Tan importante es eso. Ahora entiendo por qué yo cuando predico o el instrumento me distorsiona y me roba la paz, o me conecta más. Porque ya me ha distorsionado. ¿Y por qué, pastor? Porque el pianista no está conectado.
Porque fíjese la sabiduría que es. No es solo. David escuchaba conmigo el mensaje, estaba conmigo conectado, nos quedábamos viendo. Había una conexión en el espíritu. Dice: tráigame a alguien que sepa tocar el arpa. Y entonces le llevaron el que tocaba el arpa, y el poder del Señor vino sobre Eliseo. Diga conmigo: un instrumento ungido. Dice: y entonces Eliseo dijo: esto dice el Señor, con el arpa de fondo. Este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes ya no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para sus demás animales. Una profecía de abundancia en medio de la sequía. Quiere decir que Eliseo necesitó una atmósfera para profetizar. Se necesita una atmósfera para fluir. Cuando Salomón inauguró el templo, miren lo que pasó. Dice segundo libro de Crónicas 5:12 al 14. Los levitas, que eran músicos, diga conmigo los músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, dice, no andaban de gorra ni andaban todos mal vestidos. Dice, vestidos de mantos finos, estaban de pie al lado oriental del altar, tocaban címbalos, liras, arpas, y a ellos se unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, y elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Y en ese momento una densa nube llenó el templo. Una atmósfera, una nube vino. Y los sacerdotes no pudieron seguir tocando sus instrumentos, porque la gloria de la presencia del Señor llenó todo el templo. Cuando se desmayan de la locura que hay. ¿Cuándo veremos eso, Señor? ¿Cuándo entenderemos esto? ¿Me está entendiendo? David era un adorador conforme al corazón de Dios. Y el arpa era un simple instrumento, pero quien tocaba el instrumento portaba la gloria de Dios. David portaba unción. Me permite decirle a los músicos de esta casa que si necesitan, que si anhelan portar unción y portar gloria, deben de orar, deben de ayunar, deben de guardar su corazón y deben de vivir en obediencia a Dios. Cuando estemos listos, aquí los milagros sucederán en la alabanza. Y después vendrá la gloria de la palabra. La gente cercana a mí no me dejará mentir. Muchas veces yo he salido de aquí, de este altar, o yo he encontrado este altar, vengo aquí a predicar, comienzo. ¿Usted sabe por qué yo canto? O sea, en realidad yo no canto. Comencemos por eso. Comencemos por lo aclarar. Yo no canto. Pero usted sabe por qué yo siempre tengo que alabar. Tranquilo, yo lo recojo. Usted sabe por qué yo tengo que adorar con mis alaridos y con mi falta de entonación. Porque yo necesito una atmósfera.
Y a veces intento y no hay congruencia y me caigo. No sé si usted lo, nótelo. A veces fluyo y adoro como el domingo. ¿Quiénes estuvieron el domingo aquí? En los 2 servicios. Adoré. No hubo transmisión a las 10, pero a las 8 sí. En los 2 servicios fluyó el Espíritu. Y adoré, y adoré, y adoré, y adoré. Pero cuando siento algo que no conecta conmigo, me callo. Vamos a la palabra. Es espiritual. No necesitamos músicos talentosos, necesitamos músicos ungidos. Yo quiero cerrar con esto por el tiempo y no le pude dar el siguiente ejemplo. Solo le hablé de Saúl. Pero Saúl tenía corona, pero no tenía paz. ¿De qué sirve tenerlo todo y no tener un corazón en paz? David, en cambio, no tenía corona, pero tenía presencia y respaldo de Dios. Tienes que anhelar la presencia y el respaldo de Dios sobre todo, y lo demás vendrá por añadidura. No se trata de posición, se trata de rendición. Yo no quiero una posición, yo quiero rendirme al Señor. Saúl nos enseña mucho. Pero yo escribí otro caso que no tengo tiempo de desarrollárselo todo, pero es Judas. Judas tenía posición, tenía privilegio, estaba cerca de Jesús, pero poco a poco fue entregando su mente a su debilidad. ¿Cuál era la debilidad de Judas? Dice la Biblia que era ladrón. Juan 12:6 dice: no es que Judas le importaba a los pobres, en verdad él era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba parte de él. No hay nada que me aparte más de Dios que la ambición. La ambición a Judas lo destruyó, y eso lo llevó a otro pecado, a la crítica. Porque cuando aquella mujer vino y derramó el perfume a los pies, Judas se atrevió a criticarla. ¿Qué criticó Judas? La adoración de una mujer arrepentida. Cuando un Judas viene a la iglesia, critica la adoración exagerada de otro. Los Judas no vienen a la iglesia a adorar, vienen a ver cómo otro adora. Si usted se va de aquí diciendo: y ya viste, aquella mujer se cayó, y aquel otro gritaba, y usted es un Judas. Porque el Judas estaba: qué barbaridad, cómo tiró todo ese. ¿Cómo debía haber estado Judas? Cubriendo, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por esa ofrenda que esa mujer está ungiendo los pies del maestro. No, Judas estaba viendo un desperdicio. Mientras usted se derrama, por eso nosotros tenemos que ser adoradores exagerados. La adoración exagerada es un ungüento a los pies del maestro. Pero criticar la adoración y la ofrenda de otro solo es de alguien que ya perdió la revelación y ya no ama a Jesús. El que ya no ama. ¿Por qué Judas criticó a la mujer? Porque Judas no amaba a Jesús, amaba el billete. Y el que ama el billete recorta el tiempo de la alabanza. Saque la deducción, comience a investigar por Google y métase a GPT. ¿Cómo están las iglesias de ahora? Cortaron el tiempo de la adoración. No aman a Jesús, aman el dinero. El que ama a Cristo adora y no puede parar, y no está viendo el reloj. No dice:
¿Y a qué hora vamos a terminar? No, Él está adorando, comienza a sentir. Pero Judas se deterioró en su mente, pactó un precio por su maestro. Y tengo tanto que enseñar de él, pero quiero cerrar diciendo que Saúl comenzó bien, pero terminó vacío. Judas comenzó cerca, pero terminó lejos. Ambos fueron escogidos, llamados, privilegiados. Ambos tuvieron propósito, pero ambos se perdieron internamente. Y Satanás los distorsionó. Fraternidad, Manuel. No queremos talento sin presencia. En todas las áreas, incluso los que estamos allá en el parqueo, los que están ahí abriendo la puerta. No queremos talento sin presencia. No queremos talento prepotente. Queremos gracia de Dios. Queremos presencia de Dios. Queremos la humildad de Dios. Queremos someternos al amor de Dios. Esto no tiene que ser un cuartel. Esto tiene que ser un hospital de amor. Necesitamos amar la presencia de Dios y someternos a la autoridad que es Cristo y obedecer su dirección. Esta serie es maravillosa. A mí me encantaría poder seguir y seguir, pero le quiero decir algo. Renunciamos a los Saúles. Renunciamos a los Judas. Renunciamos, no queremos eso. No queremos talento sin presencia. Queremos someternos a Cristo. Antes de salir aquí hablaba con un siervo de Dios, pastor de Puerto Rico, primo hermano de Raymond Ayala. Me decía: pastor, te quiero visitar en abril para que estar en tu iglesia y en noviembre Raymond pueda estar con ustedes en fiesta joven. Y un montón de gente diciendo: ¿y quién es Raymond? Ok. Pero hay algo que me impactó. Me dijo: ya hemos escuchado hablar de ustedes. Que escuchen hablar de nuestra humildad, de nuestra entrega, que no hacemos nada para vanagloria, que no hacemos nada para ganar dinero, que no hacemos negocio del reino. Por eso el Señor me dijo: te ampliarás, hijo, y el 14 de marzo vas a reinaugurar el nuevo templo, pero no te acomodes. Hoy en la madrugada, no te acomodes, porque de ahí te saco a otro lugar para 8,000 personas. ¿Y dónde están los pastores de las sedes? Espérame. O aquí o vendrán. La gente piensa: pastor, vamos a abrir Soyapan, San Miguel, Santa Ana, Lourdes, Apopa. ¿Dónde están los siervos? Aquí. Si alguien lo quiere recibir. ¿Dónde están las profetas de mujeres de altar? Mujeres de altar va para las naciones. ¿Quiénes?
Solo Suri va a sacar su canción. No. Necesitamos alinear nuestra mente, sacar de nuestra mente toda opresión, someternos a Dios, renunciar a toda distorsión y ver hacia el frente, avanzar, creer. Nosotros tenemos un Dios dueño del oro y de la plata, dueño de todo, sin límites. A lo mejor aquí hay jovencitos, 14, 15 años, que serán los adoradores y que trascenderán. Cuando yo ya sea un viejito, más todavía, y lleguemos a ser tan numerosos, con aquellos que amen más la presencia que el protagonismo. Me caminan con actitud y suben acá arriba. Me caminan con unción, no con desgano ni con, sino, yo creo que ya saben lo que vamos a adorar ya. Yo quisiera que se pusiera de pie.